paralizó con sus palabras, con sus declaraciones. Y ya usted sabe que el papá de David, porque quiero acelerar la historia para llegar al punto, el papá de David, viendo que ya la guerra se había tardado bastante, ya David tenía la edad para ser un guerrero, se podía escoger como guerrero entre los 17 a 21 años de edad, pero recuerde que el papá los tenía todo el tiempo escondido porque David era la vergüenza de la casa. Ya usted sabe que los historiadores nos dicen claramente que David fue concebido en pecado, una relación ilegítima que tuvo su padre con una prostituta aparentemente, por eso todo el tiempo él lo tenía escondido. Ahora, escuche bien, cuando el padre de David está interesado en que su hijo vaya a ver a sus hermanos, le manda a hacer 3 cosas. Lo primero, le dice, quiero que vayas con este documento, y lo dice la Biblia, y estoy avanzando para que podamos llegar al punto. Quiero que hagas 3 cosas. Primero, le vas a llevar este documento a tus hermanos. Este documento lo están enviando las esposas de tus hermanos, o sea, sus cuñadas. Llévales este documento para que tus hermanos firmen, escuche bien, la carta de divorcio. Y usted dirá, pero ¿cómo que la carta de divorcio? Ya ellos sabían que si había una guerra, lo próximo que venía para su hijo era la muerte. Así que había una ley establecida en Israel que antes de que muriera el guerrero tenía que firmar un acta de divorcio en el cual él decía que le daba libertad a su esposa para casarse por si él moría. Pero claro, si no moría, pues seguía igualmente casada con el guerrero que estaba allá combatiendo. Así que el papá le dijo primero, llévale la carta de divorcio. Segundo, le dice, quiero que le lleves estas provisiones. Ahí le mandó pan, le mandó queso, le mandó unas cosas. Y tercero, mire bien, mire lo que es el protocolo. Le dijo, y quiero que le lleves específicamente esta ración de comida al principal de la guardia que está asignado para tus hermanos. ¿Qué representan estas 3 cosas? Fíjese bien lo que le dije. Número 1, le envió las cartas para divorcio. Número 2, le envió unas provisiones especiales. O sea, escuche bien, ya el papá de David estaba mandando a morir a los hermanos de David. Lo que usted no ve es que en estos 3 elementos está la preparación de un funeral judío. Así que el papá de David ya los estaba celebrando como muertos, pero estaban vivos. ¿Cuánta gente no ha dicho, ese matrimonio no te va a durar ni 3 meses? Esa relación que tú tienes no te va a durar ni una semana. Ese es el Isaí que usted y yo llevamos alrededor de nosotros. Así que esas 3 provisiones representaban eso para David. Así que David, ni lento ni perezoso, se fue para allá. Y cuando va, se encuentra que él no sabe nada de lo que está sucediendo, porque recuerde que en todo momento, ¿dónde está David? En el desierto. Si está en el desierto, está totalmente ¿qué? Incomunicado. Él no sabe lo que está pasando en Israel. Él vive en su mundo, Dios y él y Dios. Así que él no sabe absolutamente nada de lo que está pasando. Y cuando llega hasta allá, al campamento, se encuentra con un hombre que está gritando. Y fíjese lo que hace David, y lo lee en la Biblia después en su casa, que cuando oye a Goliat hablando, todo lo que el padre le había enviado a llevar, lo tiró al piso. ¿Por qué? Porque el instrumento que Dios va a utilizar para vencer los gigantes generacionales, tienen que soltar todas las cosas con las cuales sus generaciones pasadas lo sentenciaron para llevarle a la próxima generación. O sea, estoy hablando de ti. Tu papá y tu mamá, tu abuelo, tu bisabuelo y tu tatarabuelo te destinaron para que vivieras igual de mal que ellos. Pero bendito sea el Señor que hoy tú tienes el espíritu de David. Y que cuando estás viendo al gigante, tú no quieres seguir cargando con la carga de tu generación pasada, sino que la sueltas al suelo y sales corriendo para ver cuál es el gigante que hay que enfrentar. Así que él suelta la carga. Y cuando de repente comienza Goliat diciendo, denme un hombre que pelee conmigo. Fíjense que Goliat no está pidiendo un ejército. Goliat está pidiendo un hombre. Un hombre en aquel tiempo era catalogado a partir de los 30 años. Así que David todavía
no es un hombre. Tiene 28 años. Y cuando David oye lo que este hombre está diciendo, dice la palabra que él comenzó a soltar blasfemias. Y dentro de las blasfemias que hay, aparecen datos históricos que dice que Goliat comenzó a hablar, a decir: Dagón es más grande que Jehová. Dagón era el dios de los filisteos. Y él constantemente, durante 40 días y 40 noches, le decía al pueblo de Israel: Dagón es más grande que Jehová. Así que cuando David escucha esto, le entró el fuego pentecostal y se le ha dado esta tremenda molestia a David. Y David dijo: pero ¿quién es este incircunciso para que pueda hablar así del Dios de los ejércitos? Y cuando él está oyendo esto, Eliab, vamos a la palabra de Dios para que vea esto rapidito. Vaya al libro de 1 Samuel capítulo 17, el versículo 26. Porque David está muy interesado con lo que está pasando. Y en el versículo 26 dice que habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué harán con el hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Ya yo le había mencionado a usted que es la primera vez en la Biblia que aparece esta expresión, los escuadrones del Dios viviente. Esto quiere decir entonces que ya David estaba determinado y destinado para ser un hombre con estrategias militares de guerra espiritual. Conocía, entendía. Fíjese que estuvo en el desierto, pero en el desierto allí Dios lo formó para ser el guerrero que necesitaba ser. Y en el versículo 27 dice: y el pueblo respondió las mismas palabras diciendo: así se hará al hombre que le venciere. ¿Cuáles eran las tres cosas que le iban a hacer al hombre que venciere? Número 1, lo iban a librar de tributos. Número 2, lo iban a hacer el hombre más rico de toda la nación. Y número 3, le iban a dar la hija del rey. Y usted puede decir: pero qué hombre más cruel, ¿cómo va a regalar su hija? Y es que en el tiempo en que David se acostumbraba que si usted quería tener estatus en la nación de Israel, usted tenía que comprar la hija del hombre más prominente de aquel entonces. Así que el hombre más rico que hay hasta aquel momento es ¿quién? Saúl, porque era el rey de Israel. Así que no había hasta este momento en Israel hombre alguno que pudiera pagar la suma total del valor de la hija de Saúl. Por eso es que Saúl está diciendo: bueno, yo le voy a dar mi hija. ¿Por qué? Porque mira, no había hombre que pudiera pagar. No sé si era fea, que nadie pudiera pagar por la pobre mujer. Pero el asunto es que no había hombre que pudiera pagar la suma total de la hija de Saúl. Así que David sigue insistiendo: dígame, ¿qué es lo que le van a dar al hombre que venciera a Goliat? Y le volvían a decir lo mismo. Primero, te vas a hacer rico. Él te va a dar todos los tesoros de Israel. Segundo, te van a librar de impuestos. No a ti, sino a ti y a tu casa. O sea, a todos tus hermanos no van a pagar planillas. Eso fue lo que le estaban diciendo. Y tercero, le dicen: mira, tranquilo, porque te van a dar la hija del rey. Así que automáticamente este hombre cambiaba de estatus y cambiaba de ¿qué? De posición. Pero en el versículo 28 usted y yo vamos a ver por qué Dios no pudo escoger a Eliab. Porque le dije que Eliab representa los impulsos. El que usted y yo seamos constantemente ¿qué? Emocional, que respondamos de esa forma. Dice en el versículo 28: y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres, se encendió en ira contra David. Dígale a la persona que está a su lado: cuidado con el espíritu del hermano mayor. Pero dígale a la persona que está a su lado: cuidado con el espíritu del hermano mayor. ¿Qué es el espíritu del hermano mayor? Ahí tenemos la primera característica. Lo primero es que le molesta a él que tú estés donde él está. ¿Por qué? Porque él sabe que si tú estás en ese lugar, tú vas a brillar más que él. Y pregúnteme a mí y pregúntele a todos estos jóvenes que se están levantando
si lo que está pasando en Puerto Rico no es la manifestación del espíritu del hermano mayor? Dios comienza a usar al muchachito y los grandes que llevan mucho tiempo dicen, espérate, este me va a pagar, vamos a mandarle a cortar ¿qué? La cabeza. Y dice que cuando lo vio, se molestó, dice que respondió con una grande ¿qué? Ira. Cuando lo leemos en el original no dice eso, sino que dice que Eliab comenzó a blasfemarlo. ¿Sabe cómo comenzó a blasfemarlo? Comenzó a decirle, ¿qué hace aquí el hijo de la ramera? ¿Qué hace aquí? Y David le respondió, el hijo de la ramera es tu hermano. Es que eso es lo que me gusta, eso es lo que me gusta de la gente ungida. ¿Qué hace aquí el hijo de la ramera? Y David le responde, el hijo de la ramera es tu hermano. Sigamos leyendo. Se encendió en ira contra David y dijo, ¿por qué has descendido acá? Y le dice, ¿a quién le has dejado aquellas pocas de ovejas? Segunda cosa, envidian lo que tienes. Insisto, ¿dónde pastoreaba David? En el desierto. Si se convirtió en el pastor de ovejas más importante de todo Israel, usted sabe que cuando alguien le envidia a usted, siempre busca disminuir su éxito. Y cuando le dijo pocas de ovejas, es porque sabía que tenía muchas ovejas. Con la iglesita esa. Es que saben que la iglesia no es iglesita, es una iglesota. ¿Alguien entiende lo que te estoy diciendo? Así que, a diferencia de lo que usted siempre ha pensado, usted siempre le han dicho que usted no le haga caso a lo que su enemigo dice. Y hoy yo le voy a cambiar esa idiotez que usted tiene en su cabeza. Usted tiene que atender lo que su enemigo dice. ¿Por qué? Porque lo que su enemigo dice es una verdad a medias de usted. ¿Por qué dice una verdad a medias de usted? Si usted quiere saber el éxito que tiene una persona, no hable con esa persona, hable con sus enemigos. Hable con sus enemigos y te van a decir, bueno, Dios lo usa, pero se cree mucha cosa. Y cuando te dicen eso, piensa todo lo contrario. Dios lo usa, pero la segunda parte no es que se crea mucha cosa, es bastante humilde. Lo que pasa es que él no soporta que Dios lo esté usando a él y al otro lo dejó de usar. ¿Alguien entiende lo que estoy diciendo? Dígale a la persona que esté solo, fue que me escogieron a mí, dígale, no escogieron a mi hermano, me escogieron a mí. Vamos, pero dígaselo con ánimo, dígale, no escogieron a mi hermano, me escogieron a mí. Mira lo que le dice. Yo conozco tu soberbia y la malicia ¿de qué? De tu corazón. ¿Qué soberbia puede haber en un hombre que no se relaciona con nadie? Si lo tienen escondido en un desierto, ¿con quién habla? El único amigo de David era Dios. ¿Qué soberbia podía tener el muchacho? Ninguna. Dice, conozco la malicia ¿de qué? De tu corazón. Es que me molesta